Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, vamos a comenzar nuestra oración. Comenzamos nuestra oración hoy, en este día, dentro de la octava de Navidad, este día que la Iglesia celebra, día 27, el día de San Juan Evangelista. Y bueno, igual que ayer celebramos a San Esteban, hoy San Juan Evangelista, mañana los Santos Inocentes, pues son fiestas dentro de esta octava, que ya por sí la misma octava es ya una fiesta continua, porque es recordar todos los días el día del nacimiento del Señor. Pero vamos a hacernos oración hoy sobre eso, pues con la ilusión de sacar alguna consecuencia, alguna cosa que pueda ayudarte también a ti y a mí en este día de San Juan Evangelista. Bien, y para ello quería primero hacerte una primera consideración, que es sorprendente, bueno, sorprendente no, o sea, es así, pero que llama la atención al menos. Y es que cuando coges la liturgia de este día, de San Juan Evangelista, pues, que siempre es, evidentemente es el mismo día siempre, pues, y estás a 2 días de haber recibido, de haber visto y escuchado el Evangelio del nacimiento del Señor, pues de pronto te encuentras con el Evangelio de hoy, y el Evangelio de hoy es un Evangelio de la fiesta propio de la resurrección, porque el Evangelio elegido para esta fiesta del día 27 es el siguiente que te leo. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero del sepulcro, vio y creyó. Bueno, pues este es Evangelio, te decía que, hombre, lo que sorprende, no sé si se puede llamar así, que en medio de propiamente la Navidad, de pronto nos topamos con un Evangelio propio de la Pascua, de la primera semana de Pascua además, justo el momento después de la resurrección del Señor. Digamos que es lo sorprendente. Pero bueno, es elegido para la fiesta y tiene su sentido. Y además su sentido, pensaba ahora mientras que leía el Evangelio, es el siguiente, ¿no? Hay una representación, al menos a mí me hace pensar esto, hay una representación del Belén, del niño Dios recién nacido, que lo habrás visto en muchos sitios, que está absolutamente fajado, no solamente, digamos, como una especie de que cubra su medio cuerpo, sino todo el cuerpo entero. Y una representación que significa también que es como un recuerdo, como un símbolo de su mortaja, es decir, cuando el Señor muere. Esos lienzos que después Simón ve el día de la resurrección, cuando entra en el sepulcro, que acabo de leerte. Esos lienzos que al ver los lienzos, dice, vio y creyó. Vio y creyó.
El Evangelio es siempre una manifestación de nuestra fe. Los pastores fueron a Belén anunciados, animados por los ángeles, y el signo fue un niño envuelto en pañales. Y llegados allí le adoraron, porque creyeron con fe que ese niño es Dios. Si no, hay que adorarle. Los magos van y le adoran también. Y si no, ¿para qué van? Juan entra en el sepulcro, ve los lienzos, la mortaja, vio y creyó. Vio y creyó. Esa es la consideración primera que quería hacerte al comenzar este rato de oración. San Juan, de los primeros discípulos del Señor, aquellos que seguían a Juan Bautista, otro personaje también de la Navidad, y que lo dejan porque Juan Bautista les enseña quién es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, les enseña. Y Juan Bautista y Andrés, el hermano de Pedro viene después, se van con el Señor. Le dicen, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Le dicen. Esa es la pregunta. Y la respuesta del Señor, que es la llamada a la vocación, es: venid y ver. Venid y veréis. Y dice que fueron donde vivía y se quedaron con él. Vivir, ir donde vive el Señor y quedarse con él. Nosotros vamos donde está el Señor, a la casa de Dios, y nos quedamos con él. La fe entra por los sentidos. Conocemos las cosas y a través de esas cosas que vemos nos revelan a Dios. Los lienzos, el niño fajado, los lienzos envueltos, el sitio donde vive Jesús, en el fondo, el sagrario. Y Juan, fijaros cómo era la manera de ser de Juan, ¿no? Que su evangelio, que es muy distinto de los otros tres, que se han llamado los sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. El otro Juan es un poquito distinto, hay cosas que los demás cuentan y Juan no cuenta, o al revés. Pues San Juan, en ese evangelio, él se llama a sí mismo el discípulo que amaba a Jesús. Aquel discípulo a quien Jesús amaba. Son las palabras con las que el mismo Juan se designa en un intento, yo creo que frustrado, de pasar inadvertido. En su humildad, Juan no se da cuenta, o sí se da cuenta, no lo sé, de que pasaría a la historia con el apodo más precioso que persona alguna habría tenido nunca. Aquel discípulo a quien amaba Jesús. Ojalá se pudiera decir de nosotros eso. Era uno de los 12 apóstoles. Y al considerar el ejemplo de su vida, de esa juventud entregada a Dios, de esa adolescencia de una vida limpia, de ese hombre que muere ya anciano, el último apóstol que muere ya cerca del año 100, pero que siempre conserva un corazón joven, con una capacidad de amar sin reservas. Al considerar esa vida, nos damos cuenta que a Juan le tocó vivir una vida apasionante, como la nuestra, si realmente lo pensamos. A él le tocó realizar una tarea también apasionante, dar a conocer a Cristo, hablar a los demás, a sus contemporáneos, y hacerlo con palabra ardiente y con voz llena de fuerza. Transmitir las enseñanzas del Señor como él las había oído, escuchado. Y así da testimonio verdadero del Evangelio
con su vida y con sus escritos. Juan era de Betsaida, una ciudad de Galilea, que está en la ribera del lago. Sus padres, lo tenemos en el Evangelio, eran Zebedeo y Salomé. Su hermano, Santiago el Mayor. Eran todos ellos pescadores. Una familia más o menos acomodada, que salía más o menos bien, de pescadores. Fue, como te digo, discípulo de Juan Bautista. Cuando el Bautista predica también a la ribera del Jordán la llegada inminente del Señor. Esas palabras de Juan Bautista sobre el Señor van entrando en el corazón de Juan Evangelista y van avivando en él los deseos de conocer al Mesías, al Cordero de Dios. Así le llama Juan Bautista. Y un día, como te contaba, Jesús se hace el encontradizo. Cuando él aún era Juan Bautista joven, Juan Evangelista joven. Al día siguiente, lo narra así el mismo Juan, al día siguiente estaba allí de nuevo Juan el Bautista y dos de los discípulos, Andrés y Juan. Y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que lo oyeron siguieron a Jesús. Juan Evangelista, cuando ya es muy anciano y escribe estas palabras, se acordaba perfectamente de ese momento. Tanto, y ten en cuenta que estamos hablando de un momento en que no había medición del tiempo, más que por el sol, que se acordaba incluso de la hora. Era como la hora 10, dice. Pero tanto Juan como Andrés sienten una atracción tan grande por Jesús que quieren conocerle, acercarse a él, irse con él, tratarle, aprender de él, estar en su compañía. Maestro, ¿dónde vives? Y respondió: venid y veréis. Y a partir de aquel momento, para estos dos apóstoles y después para otros, la vida adquiere una nueva dimensión. Han encontrado al Mesías, porque dice, fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él. Y ya se quedan con él, con el Mesías, con Cristo, con Jesús. De esa misma manera, te animo a que tú y yo, en nuestro encuentro con el Señor, también queramos quedarnos con Él. También queremos estar siempre junto a ti, Señor, en esta tierra que pisamos y después en esta vida, en el cielo. Siempre contigo, Señor. Estar junto a ti, Jesús mío, es mi deseo. Y para eso requiere mi corazón que haya, por supuesto, limpieza de corazón. Nos imaginamos esa juventud, adolescencia de Juan, con la juventud propia del amor. Amor, decía San José María, poniéndolo como un ejemplo, amor de doncel, es decir, un amor limpio de quien tiene el corazón para Dios solo, para su amor, que no lo ha manchado de tonterías ni de cosas que ensucian, sino que solamente lo quiere para Dios. Así, ese amor queremos, Señor. Le amaba, dice, porque la especial prerrogativa de la castidad le había hecho digno de más amor, porque habiéndole llamado al celibato, célibe, dice el oficio divino de la fiesta de San Juan Bautista, Evangelista, célibe permaneció siempre. Es el elogio que hace la Iglesia a San Juan Evangelista. ¿Qué hizo Juan? Entregar su corazón entero para Dios.
solo para Dios. Tanto es así que la pureza le facilitó vivir continuamente junto a nuestro Señor, y modeló su vida, y desarrolló con fuerza y vigor sospechados su vida y las demás virtudes humanas y cristianas. Fue generoso, Juan, con esa generosidad que es necesaria para aceptar la invitación divina que un día le hizo Cristo a un seguimiento incondicional. Y así siguió a Cristo para no abandonarlo jamás. Tanto es así, ya lo veremos después, que Juan, pues es de los que está en el momento de la cruz. Es el único que está. Juan era ambicioso, pero con una visión santa. Estar junto a Jesús. Quizás no se lo transmitió o lo tenía de sus padres. Porque es Salomé la que se dirige al Señor y le dice a Jesús, le dijo el Señor, di que esos dos hijos míos, se refería a Santiago y a Juan, se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Quizás esa misma ambición buena de Salomé se la transmitió a Juan. Santa Salomé, por cierto, a Juan y a Santiago. La petición la hace la madre, pero en conformidad con los deseos de sus hijos. Es el deseo de estar unido a Cristo, a la vid. Este deseo que vio Juan realizado ya aquí en la tierra, cuando en la última cena, otro detalle de su vida, Juan, junto al Señor, en ese momento de intimidad más grande, cena que nos cuenta él con detalle, sobre todo las palabras del corazón del Señor, pues recostó, la cabeza en el pecho del Señor. Y pudo sentir en ese momento crucial y dramático los latidos del corazón sacratísimo y misericordioso del Señor. Era tal la cercanía de Juan en ese momento con el Señor, y así se le representa siempre al lado del Señor en la última cena, a un lado Juan, a otro lado Pedro, que puede oír sus latidos. También era un poco impulsivo. Se le llama a él y a Santiago los hijos del trueno, pues pidieron al Señor en un momento dado, cuando una ciudad pues no deja pasar al Señor y lo rechaza, que baje fuego del cielo y consuma esa ciudad, que no quiso darle hospedaje. Pero el Señor les enseña con sus palabras también la mansedumbre. Cuando son corregidos por Cristo, por ese deseo de venganza, asimilan la enseñanza de que el celo por las cosas de Dios no puede ser nunca áspero y mucho menos violento. También aprendió de Cristo la humildad. En una ocasión le dijo al Señor, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. Y la respuesta de Jesús es, no se lo prohibáis, pues el que no está contra vosotros está con vosotros. Por tanto, Juan también rectifica. Fue nuestro Señor quien le muestra todo este mundo de santidad para su apostolado, y es Él en su humildad el que va aprendiendo a que hay que alegrarse de que otros también trabajen en la viña del Señor. Juan, junto con Pedro y con Santiago, recibe especiales particulares confianzas del Señor. Por ejemplo, Juan, junto con Pedro y Santiago, esos tres columnas de la iglesia, así les llama también San Pablo posteriormente, son testigos de algo que los demás no ven: la transfiguración en el monte Tabor, la agonía de Cristo en Getsemaní. Se acercan más a donde está Cristo, le escuchan las palabras, aunque se duermen después.
la entrada triunfal en Jerusalén, lo que te decía antes, el estar junto a Jesús en el cenáculo. Y sobre todo, la confianza con Jesús es tal que Jesús le da a él y en él a toda la humanidad, a todos nosotros, a su madre. Es el único que está en el Calvario. Pedro le ha negado, le ha llorado amargamente. Los demás han huido. Judas le ha traicionado, le ha vendido. Y llega el momento de la pasión, todo ese vía crucis, y el único que está es Juan. Y nos imaginamos acompañando a la Virgen, porque es el momento en el que María y Juan están junto a la cruz, y es cuando el Señor nos la entrega por medio de Juan a ella como madre. Y desde aquella hora la Virgen se va con Juan, la introduce en su casa, en su vida, y la coloca como el centro de sus afectos más puros. El único que está, la valentía, la fortaleza, el amor limpio, bueno que Juan tiene al Señor, le hace estar junto a la cruz, aun a riesgo de su vida. Fue el primero en llegar de los apóstoles, antes que Pedro. Inmediatamente llega Pedro, contábamos al principio, y es el Evangelio del día de hoy. Pero esa imagen que Juan ve en el sepulcro vacío con los lienzos allí, se le marca. De tal manera que dice que vio y creyó. Vio y creyó. Y ya después de la resurrección, cuando los encuentros con Cristo ya resucitado, es el que le reconoce en aquel día en el que el Señor pues les espera a la orilla del lago para comer con ellos, y preparan un fuego y unos peces. Y en el barco le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro sale corriendo, se lanza al mar. Pero quien dice es el Señor, quien le reconoce es Juan. Decía San José María hablando de esto, es el amor. Es el amor. El amor lo ve de lejos. El amor es el primero que capta esas delicadezas. Aquel apóstol adolescente, con el firme cariño que siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de su corazón, que no ha estado corrompido nunca, exclamó, es el Señor. También sobresale en su vida una preocupación por los demás. Dice que cuando van siguiendo al Señor después de Getsemaní, Simón, Pedro y el otro discípulo, Juan, le siguen. Y como Juan era conocido del pontífice, entró al tiempo que Jesús en el atrio del pontífice, mientras que Pedro se quedó fuera. Salió pues el otro discípulo, conocido del pontífice, y habló a la portera e introdujo a Pedro. Y la portera, que luego le dice a Pedro que tú eres... Bueno, pues Juan le ayuda a Pedro a poder estar cerca en el momento del juicio. Un momento en el que Pedro tiene que pasar aquello que además es tan importante, la negación de Pedro, la mirada de Jesús y el arrepentimiento de Pedro, que ha quedado como una imagen de que nos ayuda mucho, ¿no?, también a entender nuestra vida. Fue piadoso. Dicen los Hechos de los Apóstoles ya posteriormente que subió con Juan y Pedro a rezar al templo. Tuvo desde el primer momento el valor de la jerarquía dentro de la Iglesia. Pues vemos cómo desde el primer momento que llega al sepulcro, leíamos, llegó al sepulcro pero no entró, dejó que fuera Pedro el primero. Entiende que Pedro es el primero porque él es piedra, como señal de deferencia y de respeto a quien entonces hacía cabeza en la Iglesia, o era donde Jesús se iba a apoyar. Fue valiente, estuvo en el Calvario, y más tarde no tiene miedo a ser reconocido como discípulo del Maestro,
delante de los jefes del pueblo judío. Llamándoles, dice, los Hechos de los Apóstoles, les intimidaron a no hablar absolutamente ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgar por vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él, porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Como todos estos acontecimientos que hemos entresacado de las páginas del Evangelio nos ayudan a conocer un poquito más la vida de Juan. Y nos guardan, y la vida que Juan además guarda un recuerdo entrañable de lo que ha vivido, que está escrito después de una manera maravillosa en su Evangelio. Lo dice te recomiendo el capítulo 1 de su Evangelio, en la introducción a su Evangelio, cuando habla, dice: lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Es consciente de esa fe y amor, ¿no? Esa vivencia anunciadora de la vida eterna. Y en sus escritos está esa palabra viva e inspirada que disipa las tinieblas y pregona el mensaje evangélico salvífico. Juan es un hombre, por lo que vemos, que sabe amar. La caridad, el amor, es uno de sus puntos fundamentales de sus escritos, especialmente en las cartas, cuando dice, por ejemplo, Dios es amor. Es el que nos transmite el precepto nuevo. Un precepto nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué pasa después con Juan? Pues después de la ascensión, Juan permaneció en Jerusalén, junto con Pedro. Participó en el primer concilio de la Iglesia, ese concilio de Jerusalén famoso, y de allí, se dice la tradición, marchó a Éfeso. No se sabe si en esta ciudad llevó Juan a la Virgen. Hay una tradición antigua de que hay una casa de la Virgen en Éfeso, etc. Pero sí se puede decir, sea donde sea, que Juan cuidó de María, con solicitud filial, hasta el último momento, que cumplió con esmero el encargo que el Señor le dio. Así es. Imaginaros esos largos días, esos días en la confidencia entre Juan y María. ¿De qué hablarían? ¿Qué le contaría María a Juan? ¿Cómo abriría su corazón? También Juan a María. Ojalá tuviera yo, Señor, esa misma confianza con la Virgen que tuvo Juan. Quiero ser también otro Juan, de alguna manera, Señor, que acoja en mi casa a la Virgen, a María, en mi vida a la Virgen, y que yo sepa también cuidar a ella, como lo hizo Juan. Parece ser que en tiempos de Domiciano, Juan sufre destierro a la isla de Pasmos. Y allí es donde tuve aquellas visiones que le hacen escribir el Apocalipsis. Allí murió, en Éfeso, después. Bueno, pues que seamos muy amigos del Señor, ¿no? Como fue Juan. Que aprendamos de este apóstol, precisamente a ver al Señor recién nacido, en Cristo recién nacido, en ese niño, a Dios. Que le cuidemos. Y que como Juan también sepamos cuidar a la Virgen, con todo nuestro amor. ¿Por qué destaca Juan, por tanto? Pureza, humildad, valentía, afán de almas, alegría, profundidad en sus escritos y en todo lo que él es un conocimiento de Dios. Ojalá también nosotros tengamos eso, todo eso que Juan nos enseña hoy. Terminamos ya nuestra oración y lo hacemos mirando otra vez al pesebre. Nos metemos en el establo. Queremos estar con el Señor, recién nacido, con María, nuestra Madre, y con San José. Y poder conocerle como con ese profundo conocimiento como le conoció Juan. Poder amarle de esa manera. A él, a Juan, se lo pedimos y ponemos por intercesora a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.